Aquí comienza Orden y Rectitud, el programa institucional de la Procuraduría General de la Nación, que lo acerca a la administración pública para que conozca sus derechos y deberes como funcionario público y ciudadano. Un saludo a todos los colombianos que nos están escuchando a esta hora. Bienvenidos. Aquí comienza Orden y Rectitud, el programa radial institucional de la Procuraduría General de la Nación, transmitido por Radio Nacional de Colombia con enlace a todas las emisoras comunitarias del país. Les saluda Julián García Ren, jefe de prensa de la Procuraduría General de la Nación, y como siempre me acompaña aquí en la mesa de trabajo el doctor Carlos Augusto Mesa Díaz, procurador delegado para la descentralización y entidades territoriales. Doctor Mesa, nuevamente muy buenos días y bienvenido a Orden y Rectitud. Muchísimas gracias, Julián. Un cordial saludo a todos los colombianos, a los señores alcaldes, personeros, concejales, a todas las emisoras comunitarias. Bienvenidos al programa. Hoy tenemos diferentes secciones, doctor Mesa. Como siempre, vamos a conocer un poco más de las funciones de la Procuraduría. Esta vez vamos a hablar con la doctora Tatiana Londoño. Ella es procuradora delegada para la vigilancia preventiva de la función pública. Y también vamos a tener un informativo de las noticias más importantes del Ministerio Público. No hay que olvidar, Julián, las responsabilidades de la semana. Señores alcaldes, señores concejales, personeros, el lápiz en mano. Las responsabilidades de la semana que ustedes tienen que cumplir en el lapso de este calendario. ¿Y qué tema importante tenemos hoy? ¿Qué tema central tenemos hoy, doctor Mesa? Bueno, hoy vamos a abordar con los señores alcaldes, personeros, concejales, el tema del plan de ordenamiento territorial. Tenemos un invitado muy especial, quizás de las personas que más conocen del tema en Colombia, y que además les dará línea a ustedes, señores concejales, de cómo desarrollar un buen plan de ordenamiento territorial o esquema de ordenamiento territorial. Esto todo referido, por supuesto, a cómo debe darse la planeación estructural de un municipio. La temática está servida, estamos en Orden y Rectitud, el programa de la Procuraduría General de la Nación. Comenzamos con Conozcamos la Procuraduría. Contáctenos www.procuraduría.gov.co. Conozcamos la Procuraduría. Estamos en Orden y Rectitud, el programa de la Procuraduría General de la Nación. En esta sección vamos a conocer las funciones que tiene una de las dependencias más importantes de la Procuraduría. Es la delegada para la vigilancia preventiva de la función pública, a cargo de la doctora Tatiana Londoño Camargo, a quien hemos invitado el día de hoy en Orden y Rectitud. Doctora Londoño, bienvenida. Bueno, muchísimas gracias por esta invitación y un cordial saludo para todos los oyentes del programa Orden y Rectitud. Doctora Tatiana, este programa va dirigido a los servidores públicos, a los alcaldes, a los gobernadores, a los administradores locales y también a los ciudadanos. Estamos en un espacio en donde vamos a conocer un poco más de la delegada que usted preside. ¿Qué nos puede contar de cuáles son las funciones más importantes de la delegada preventiva de la función pública del Ministerio Público? Bueno, en primer lugar, como su nombre lo dice, esta es una delegada preventiva. Dentro de las tres funciones que tiene la Procuraduría General de la Nación, que son la preventiva, la intervención judicial y la disciplinaria. ¿Qué quiere decir que sea preventiva? Que nosotros buscamos dentro de esta delegada prevenir que se vulnere la moralidad pública, el interés público. Básicamente, a cargo nuestro está vigilar que los funcionarios públicos estén cumpliendo sus funciones dentro de lo establecido por la ley. Nosotros no somos una instancia disciplinaria, por tanto nosotros tenemos es que prevenir antes de que ocurran unos hechos que una vez sean hechos cumplidos ya son objeto de acción disciplinaria. Por tanto nosotros antes de que ocurran esos hechos tenemos que hacerles recomendaciones a los funcionarios jurídicas, netamente jurídicas, no son recomendaciones políticas que decisiones deben llevar a cabo. Les hacemos unas recomendaciones a los funcionarios públicos para que ellos dentro de su propia autonomía y dentro de su propia responsabilidad tomen las decisiones pertinentes. Nosotros les hacemos recomendaciones recordándoles cuál es la ley vigente, cuál es la jurisprudencia aplicable al caso que tienen, especialmente en materia de contratación estatal, pero también en toda la función pública. Hay muchos errores, doctora Londoño, muchos errores por parte de los alcaldes, de los gobernadores, en la aplicación, por lo menos en esas leyes que usted mencionaba de contratación. ¿Esos son los errores más frecuentes que tienen ellos? Sí, en materia de contrataciones es una de las funciones principales, de las funciones cardinales de esta delegada,
por lo que en el pasado también ha habido tantos casos de corrupción. Desde que yo estoy acá en esta delegada, vale decirlo, que a Dios gracias he encontrado claro que hay corrupción, pero la mayoría de las faltas disciplinarias que se cometen son por desconocimiento. Entonces, por eso es tan importante esta función en que nosotros les podemos hacer recomendaciones durante el trámite contractual para que los funcionarios corrijan los errores que pueden estar cometiendo dentro de un proceso y que los van a llevar a cometer unas faltas disciplinarias. La mayoría de los casos, las recomendaciones son tenidas en cuenta por los funcionarios y se pueden, digamos, enderezar los procesos, pero pues en su mayoría se debe al desconocimiento, porque la contratación estatal en Colombia tiene un gran problema que se llama la dispersión normativa. Ni siquiera nosotros sabemos casi que qué es lo que está vigente o no, cada rato las cambian y esto genera una gran confusión para los alcaldes, para todos los funcionarios que tienen que estar aplicando las normas de contratación. Eso es lo que dice a veces el señor procurador Alejandro Ordóñez, que se convierte la contratación en Colombia de una manera de una esquizofrenia normativa. Exactamente, entonces esto puede llevar a los funcionarios a cometer errores. Por tanto, nosotros lo que hacemos es hacerles las recomendaciones y ¿cómo las hacemos? Pueden ser por quejas que llegan acá, o puede ser que nosotros, por la importancia de los temas, decidamos hacerles acompañamiento. Acá es menester hacer una claridad. A nosotros nos gustaría poderles hacer acompañamiento a todos los procesos contractuales y a todas las actividades que se llevan a cabo dentro del Estado, pero como entenderán es imposible hacerlo por la gran magnitud que hay y en todo el país. ¿Cuáles son las prioridades, doctora Londoño, o cuáles son los criterios como para hacer esos acompañamientos? Claro, los criterios están establecidos por resoluciones internas de la Procuraduría, en que se mira, pues en primer lugar, obviamente la cuantía de la contratación, se mira el impacto que tenga el proceso, no solamente a nivel nacional, sino también a nivel regional. Si es el proceso más importante para una región, trataremos de hacerle el acompañamiento. Hay un tema muy importante que debe tenerse en cuenta cuando los funcionarios vayan a hacer solicitud, y es que se haga la solicitud de acompañamiento desde el inicio del proceso, desde que vayan a hacer los estudios previos. ¿Por qué? Porque cuando ya están en el momento de la evaluación, por ejemplo, y ahí ven que se les complicó y vienen acá que nosotros les digamos qué deben hacer, nosotros no lo podemos hacer porque una de las limitaciones más grandes que tiene la función preventiva de la Procuraduría es que no podemos coadministrar. Es decir, que es cuando se publican, cuando ya se van a publicar los pliegos definitivos. Los estudios previos desde el principio, antes. Claro, pero siempre llegan es cuando ya van a publicar los pliegos definitivos y de pronto cuando ya están en evaluación y claro, que no tienen problemas. Entonces ahí es muy complicado nosotros hacerles recomendaciones preventivas, porque ahí ya las digamos deficiencias de los procesos que llevaron a esas complicaciones ya son hechos cumplidos. Entonces ya no les podemos hacer recomendaciones sobre qué tema del pliego pueden mejorar, qué tema los estudios previos hacen falta, y si les hacemos recomendaciones dentro de la evaluación se corre el riesgo de que sea la Procuraduría la que termina adjudicando todos los procesos. Orden y Rectitud llega a través de Radio Nacional de Colombia a todos los rincones del país. Los alcaldes, los gobernadores que nos están escuchando en este momento, que tienen funciones de tipo de contratación, sobre todo, que es el acompañamiento que más seguido hace la Procuraduría, ¿cuál es el trámite? ¿Cuál es la recomendación que usted le puede hacer a ellos para que se acerquen a la Procuraduría y de esta manera puedan ejercer esos procesos de contratación de una manera mucho más transparente y clara? Claro, bueno, en primer lugar, recordar lo que había dicho. Nosotros nos gustaría hacerles el acompañamiento preventivo a todos los procesos, pero es imposible. Entonces, a veces solicitan, digamos, de procesos de menor cuantía. Para nosotros es imposible hacerlo porque tenemos acompañamientos sobre muchos procesos. Entonces, lo primero es que no se sientan mal, digamos, o no sientan que la Procuraduría no quiso hacerlos por un tema personal. O sea, simplemente no tenemos la capacidad para hacerle el acompañamiento preventivo a todos, y el acompañamiento preventivo, tal y como lo ha dicho la Corte Constitucional, es excepcional. O sea, el acompañamiento previo es excepcional de la Procuraduría, se hace en ciertos casos. Sin embargo, si ellos ven que tienen un proceso que por sus características es excepcional, que puede ser muy complejo, que va a tener un impacto especial en su región, que es el más importante que tenga, que es de muy alta cuantía, que tiene muy alto riesgo, les pedimos acercarse y mandar una solicitud de acompañamiento, bien sea acá a la delegada o más fácil acudir a las procuradurías regionales
a las territoriales o a las provinciales que están en sus municipios, que tienen competencia sobre sus municipios, porque ellos también pueden hacer el acompañamiento preventivo, y si el proceso es pequeño y no tenemos la capacidad para llevarlo desde acá a nivel central, sí se puede hacer a nivel regional. Doctora Londoño, le agradecemos muchísimo su tiempo para compartir en Orden y Rectitud. Nos quedan muchos más temas de la delegada que usted maneja, pero bueno, creo que hemos dado unas muy buenas recomendaciones en materia de contratación para los alcaldes, los gobernadores y para los mismos ciudadanos. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y acá estaremos pendientes para absolver cualquier inquietud que tengan. Síganos en Twitter, @PGN_col. Invitado del día. Hoy nos acompaña en Orden y Rectitud del Programa Institucional de la Procuraduría General de la Nación, el doctor Guillermo Herrera, director de Espacio Urbano y Territorial del Ministerio de Vivienda, quien nos hablará sobre los planes de ordenamiento territorial y todo el modelo de planeación urbana y rural de un municipio. Doctor Guillermo, bienvenido. Gracias, doctor Mesa. Un cordial saludo para todos los radioescuchas, todos los alcaldes, todos los concejales, todos los funcionarios que estén pendientes de este tema, que como usted resalta es de una importancia cardinal para el desarrollo local, municipal, y que tiene que ver con los procesos de, seguramente, revisión de los planes de ordenamiento territorial que tienen que emprender los municipios y distritos durante este año 2013. ¿En qué consiste la trascendencia de estos planes de ordenamiento territorial? ¿Cuál es su importancia? El plan de ordenamiento territorial es muy importante para el desarrollo de los municipios, porque es la carta de navegación que complementa las decisiones de política en materia de desarrollo económico y social con la dimensión territorial. Es decir, es el instrumento de planeación que combina decisiones políticas, técnicas y jurídicas para decir en el territorio cómo se debe abordar la transformación del suelo, es decir, cómo se deben localizar las actividades tanto residenciales, como económicas, como industriales, como de servicios, y su articulación con la inversión pública en infraestructuras, tanto para vías, educación, salud, con la debida protección del medio ambiente. Llevándolo a un idioma más sencillo, doctor Guillermo, se trata de determinar hasta dónde llega el espacio urbano, dónde va una calle, dónde va una escuela. ¿Ese es el escenario? Finalmente, todas las decisiones terminan traduciéndose en ese tipo de, distribución del espacio urbano y rural. Decisiones, sí. Uno que es de provincia, doctor Guillermo, yo soy de Cúcuta particularmente. A lo largo de los años, desde la juventud, uno va viendo el tema del plan de ordenamiento territorial, llega uno ahora a la capital y mira también, y siempre hay problemas, siempre hay problemáticas, siempre hay, digámoslo de esta manera, desastres en la manera de cómo manejan el plan de ordenamiento territorial que no satisface a los ciudadanos. ¿Cuáles son los problemas, digámoslo de esta manera, estructurales que tienen las alcaldías y las gobernaciones en la conformación y configuración de su plan de ordenamiento territorial? Bueno, Julián, ahí hay que empezar reconociendo que una ciudad como tal, pues es un conjunto de intereses, tanto económicos como sociales, con una cantidad de actores que cada uno tiene su interés muy lícito. Claro. Y no siempre todos comparten la misma idea de ciudad. Ese es precisamente el gran desafío de los planes de ordenamiento territorial, y es buscar concertar los intereses de la comunidad, de los gremios, de la administración pública y de la conservación del ambiente, digamos que es últimamente se ha resaltado mucho, en función de generar un plan, digamos, de inversiones públicas, como lo decía el señor Procurador Mesa, para decir qué partes del suelo urbano se deben desarrollar y cómo se deben desarrollar. Doctor Guillermo, ¿cuántos municipios este año deben actualizar el plan de ordenamiento territorial? Señor Procurador, estamos hablando que casi la mitad de los municipios del país, alrededor de 466 municipios del país, culminan sus planes de ordenamiento territorial, culminan su periodo de vigencia de largo plazo. ¿Cuáles son esos plazos? Es decir, ¿dónde cumplen los 12 años y en cómo determina un concejal si debe actualizar su plan o cómo determina el alcalde o la comunidad? Bueno, esto es muy importante. El plan de ordenamiento territorial, como está definido, es un instrumento básico de planeación. Y hay que resaltar que es un tema de largo plazo. Entonces la ley definió las vigencias de los planes de ordenamiento territorial en función de la importancia de sus contenidos. Entonces hay contenidos de largo plazo muy importantes, como por ejemplo, decir cuál es el suelo urbano, cuál es el suelo rural, cuál es el suelo de expansión urbana, y otras normas estructurales que definen el modelo de ordenamiento de cada plan de ordenamiento.
esos contenidos tienen una vigencia mínima de 3 periodos de las administraciones municipales. 12 años. 12 años, sí, señor. Pero hay otros contenidos que regulan temas de carácter general, llama la ley, como los aprovechamientos. Entonces, ¿cuál es la norma de edificabilidad de un predio? ¿Cuántos pisos puedo construir en un predio? Por ejemplo, esas normas que desarrollan los contenidos de largo plazo se pueden revisar cada 8 años. A ver, oyente, ciudadano, si usted va a solicitar ante planeación municipal una autorización de construcción, su jefe de planeación debe revisar el plan para darle la respectiva autorización. De ahí la importancia del proyecto. De ahí la importancia de los planes de ordenamiento territorial, porque de acuerdo con la ley, y para los que son estudiosos de los temas, el artículo 20 de la ley 388 dice que ningún agente público y ningún agente privado puede adelantar a actuaciones de urbanización o de construcción o de demolición en el territorio sin ajustarse a las disposiciones del POT. Muy bien. La mitad de los municipios del país deben actualizar su plan de ordenamiento territorial en el presente año. ¿Eso es un indicador grave, normal, doctor Herrera? Pues recordemos que los planes de ordenamiento territorial nacen al ordenamiento jurídico, nacen con la ley 388 por allá en el año 97. Y que le dio a los municipios unos plazos para arrancar con la formulación de estos planes. O sea, Colombia es muy joven en el desarrollo de este tipo de instrumentos y la mayoría de los planes empezaron a adoptarse entre el año 2001 y 2002. Doctor Guillermo, ¿cómo se construye ese plan? Vale, ese plan, de acuerdo con la ley, lo más importante es que es de planeación participativa. Esto es súper importante porque tanto en la forma en que se formula como la forma en que se modifica o se revisa o se ajusta, siempre desde el principio debe contar con la participación ciudadana. ¿Cómo pueden participar? La ley tiene varias cosas. Primero, cualquier persona puede hacerse parte. La ley tiene muchos instrumentos. Está la acción popular, está la acción de cumplimiento, el derecho de petición. Incluso tiene iniciativas para formular planes públicos. Pero lo más importante es que dice la ley, 6 meses antes de que se termine la vigencia del POT, las administraciones públicas tienen que garantizar que se empiecen a promover mecanismos que garanticen la participación ciudadana. Audiencias, discusiones por barrio, por regiones, exacto, plazas de mercado, etc. La ley 388, artículo 22, para los que quieran leer, dice que en las áreas urbanas tienen que organizar por barrios o por conjuntos de barrios y tener, digamos, representación de la comunidad para representarlos, para intercambiar las opiniones de la comunidad con las propuestas que haga el municipio. Pero, doctor Herrera, aquí entre nos, ¿eso sí lo hacen los alcaldes? Eso es lo que deben hacer. Hay casos, se han dado casos de planes de sin ordenamiento comprometerse, ¿no? Sin comprometerse. que se han devuelto porque precisamente no se ha cumplido con este proceso muy importante de participación democrática. Puede declararse posteriormente la nulidad del acto administrativo que adopte el plan, si no se ha surtido esta etapa de consolidación comunitaria. Pues la ley 388 es muy garantista en el tema de participación democrática y yo coincidiría con usted en la medida en que se viole ese derecho constitucional para un plan que es de largo plazo, de 12 años, de 3 alcaldías, pues estaría viciado de nulidad por haber omitido la participación. Entonces, señores alcaldes, recordarles con la función preventiva que tenemos desde la Procuraduría, la obligación de concertar sus planes de ordenamiento territorial, construirlo desde la comunidad. Luego del proceso de concertación, ¿qué sigue, doctor Guillermo? Bueno, entonces debe arrancar una fase previa de concertación con la comunidad, pero es el alcalde el que es responsable de consolidar el proyecto de formulación del plan de ordenamiento o de su revisión. Una vez ha sido aprobado, arranca con unas instancias de concertación interinstitucional. Tratándose de municipios que hagan parte de áreas metropolitanas, pues debe enviarse a la Junta Metropolitana para mirar los temas, digamos, de superior jerarquía o acordados en el marco del área metropolitana que deben ser respetados por el POT. Claro. Y al mismo tiempo, un tema muy importante, también se debe enviar a las corporaciones autónomas regionales para que se verifique o se concerte las decisiones sobre los temas ambientales. ¿Ese concepto de la corporación autónoma obliga? Es obligatorio, vinculante. Hay jurisprudencia al respecto y es condición necesaria para continuar con el trámite de modificación de los planes. Luego del concepto de la corporación autónoma, pasa al Consejo Municipal. No, primero hay una instancia también de concertación ciudadana. Entonces, ahí hay 2 cosas muy importantes. En primer lugar, hay que enviarlo también al Consejo Territorial de Planeación. Okay. ¿Sí? Como
máximo órgano consultivo en materia de planeación de cada municipio, y durante la misma etapa también hay que hacer una etapa adicional de concertación con gremios, con organizaciones cívicas, para que manifiesten sus observaciones. Pero no es un tema de simplemente ir a presentar el plan, es un tema de ir a escuchar y de revisar las posiciones de la ciudadanía o del Consejo Territorial de Planeación. Hay que hacerlo concertado. Concertar. No son obligatorias, pero hay que responderlas. Estos conceptos sí no son obligatorios. Pero hay que responderlos. Sí, a esta altura, doctor Herrera, para finalizar, ¿qué llamado usted le hace a los alcaldes en este momento que deben implementar los planes de ordenamiento territorial? Pues bueno, el país ha avanzado mucho con el tema de planes de ordenamiento territorial. A hoy solo hay 6 municipios en todo el territorio nacional que no tienen adoptado su plan. Lo más importante aquí es hacer una revisión muy concienzuda de los avances en el plan vigente para revisar cuál debe ser el curso a seguir. Hay que enfatizar en los temas ambientales, hay que enfatizar en la necesidad de adoptar decisiones para mitigar el cambio climático, y también es muy importante promover decisiones que ayuden a compactar el desarrollo urbano. Para finalizar, señores alcaldes, recordarles el trámite de la construcción del plan de ordenamiento territorial. Recordarles la obligación de constituir y mantener activos sus consejos territoriales de planeación. Esto no solamente para el plan de ordenamiento territorial, sino también para la rendición de cuentas de las que hablamos en la reunión pasada, sobre la necesidad de rendir cuentas sobre su avance en el plan de desarrollo. Doctor Guillermo, para finalizar, ¿cuáles son los 6 municipios que hoy no tienen plan de ordenamiento territorial? Y un llamado a esos alcaldes: corrijamos estas debilidades. Corrijo, señor procurador, tenemos 5 municipios. Tenemos Atuchín en Córdoba, Norosí en Bolívar, y Santa Bárbara, Mosquera y El Charco en el departamento de Nariño. Muy bien, desde la Procuraduría estaremos acompañando a estos señores alcaldes para que corrijan esta debilidad, porque esta debilidad institucional se convierte en debilidades en el cumplimiento de los derechos de los ciudadanos. Doctor Guillermo, muchísimas gracias. Estaremos invitándolo continuamente. ¿Y dónde lo pueden consultar los ciudadanos? Pues gracias por la invitación. Como saben, el Ministerio adelanta de la mano de las gobernaciones, apoyamos a través de las gobernaciones procesos de asistencia técnica. Pueden consultar a través de la página del Ministerio, www.minvivienda.gov.co, o mi correo electrónico para todos es gherrera@minvivienda.gov.co. Un momentico, repite y anotamos todos. Entonces, Ministerio, www.minvivienda.gov.co. ¿Correcto? Y gherrera@minvivienda.gov.co. Muy bien, doctor Guillermo, muchas gracias por estar acá. No, gracias a ustedes. Y pues estaremos viéndonos y apoyando estos procesos de ordenamiento para el bien del país. Estamos en Orden y Rectitud, el programa de la Procuraduría General de la Nación. Volvemos. Únete a facebook.com/Procuraduría General. Responsabilidades semanales. Retornamos a Orden y Rectitud, el programa de la Procuraduría General de la Nación. Vamos a hablar ahora, doctor Mesa, de las responsabilidades semanales. Antes, recordemos las redes sociales de la Procuraduría en Twitter, @PGN_col, y en Facebook, www.facebook.com/Procuraduría General. Ahí vamos a colgar los programas también que hemos emitido a través de Radio Nacional de Colombia. Vamos con las tareas para los alcaldes, para los gobernadores. Doctor Mesa, ¿qué tenemos para esta semana? Muy bien, concreto y muy rápido, Julián. Recordar a los secretarios de Planeación Departamental que a más tardar el 20 de marzo deben enviar el reporte municipal y distrital de la información al CICEP. Los alcaldes también deben cumplir con esa tarea, doctor Mesa. A 20 de marzo. A 20 de marzo. Los señores jefes de archivo municipales o quien tenga estas funciones, recuerden que la organización de los archivos de gestión deben basarse en la tabla de retención documental debidamente aprobada. Esa tabla de retención ya debe estar aprobada a estas alturas. Los alcaldes deben efectuar por lo menos una reunión trimestral del Consejo Territorial de Seguridad Social en Salud. Señores alcaldes, gobernadores y secretarios de Hacienda, recuerden, por favor, mantener un informe ejecutivo de su situación de balance. Los funcionarios territoriales tengan en cuenta que como autoridades territoriales no pueden promover o inducir la afiliación de un usuario a una determinada EPS y además deben garantizar la igualdad en la promoción de la afiliación de las EPS de régimen subsidiado.
Señores secretarios de Hacienda y Planeación Municipal, señores alcaldes, recuerden que el reporte es temporáneo ya del FUD, se vence el 15 de abril. A 16 de marzo debieron haberlo hecho en tiempo correcto. Y hoy hablamos de contratación con la doctora Tatiana Londoño, doctor Mesa. Entonces, señores alcaldes y gobernadores, asegúrense que los funcionarios encargados suban al SECOP todos los contratos que suscriba la entidad territorial desde la apertura del proceso hasta la firma del contrato. Aquí se debe precisar que es la totalidad de lo que suscriban contractualmente los municipios, incluso los convenios interadministrativos. Ahí están las tareas, señores alcaldes y gobernadores. Continuamos en Orden y Rectitud. Síganos en Twitter, @PGN_col. Informativo Procuraduría. Estamos en Informativo Procuraduría, una sección de nuestro programa Orden y Rectitud, en donde ampliamos información de gestión por parte del Ministerio Público. La Procuraduría instaló formalmente el Comité de Articulación Interna en Asuntos de Mujer y Género, creado por disposición del Procurador Alejandro Ordóñez Maldonado, a través de Resolución 381 del 16 de noviembre de 2012. El comité estará conformado por 20 dependencias, entre ellas procuradurías delegadas y auxiliares, con el fin de implementar transversalmente el enfoque de género en las funciones misionales de la Procuraduría, para fortalecer conceptos en torno a la unidad de criterio en los asuntos de mujer y género. Por otra parte, la Procuraduría General de la Nación publicó los resultados de la prueba de conocimientos de las convocatorias Mérito y Rectitud 2012 y 2013 para la selección de 335 funcionarios de carrera administrativa a nivel nacional y a través de concurso de méritos. Este proceso se inició en el año 2011, fijando los perfiles requeridos y optimizando el manual de funciones, dando como resultado 134.100 registros de inscripción. Quienes fueron admitidos y superaron la prueba de conocimiento serán informados el próximo miércoles 3 de abril en el sitio web www.procuraduría.gov.co, donde se publicarán los resultados de la prueba de competencias comportamentales. Para finalizar, la Procuraduría General de la Nación citó a audiencia verbal el próximo lunes 18 de marzo a los señores Carlos Eduardo Hernández Mogollón, actual representante a la Cámara por Norte de Santander, y a Jorge Alberto Pineda Rosal, quienes se desempeñaron como representantes legales de la Corporación Parques de Cúcuta entre los años 2008 y 2009, y los citados señores deberán responder por presuntas irregularidades relacionadas con el manejo de recursos públicos destinados a la construcción del proyecto denominado Centro Cultural y Financiero Parque Bavaria, en la capital de Norte de Santander. Contáctenos www.procuraduría.gov.co. Que no le pase a usted. En esta sección, doctor Mesa, tenemos un caso sobre la contratación en la prestación de servicios en las entidades públicas. Hoy nos acompaña el doctor Jaime Mejía Osman, delegado primero para la contratación estatal de la Procuraduría General de la Nación. Este tema de la contratación es uno de los más vulnerables en las entidades territoriales. Escuchemos el caso. Muchas gracias, doctor Carlos Augusto Mesa Díaz, por invitarme a este espacio. El caso que propongo para esta emisión de Orden y Rectitud es el relacionado con el contrato de prestación de servicios ante las entidades estatales, porque su indebida aplicación trae consecuencias disciplinarias para el servidor público que lo suscribe, por tratarse de una falta gravísima contemplada en el Código Disciplinario Único. En efecto, el artículo 48, numeral 29 de la Ley 734 de febrero 5 de 2002, señala: constituye falta gravísima celebrar contrato de prestación de servicios cuyo objeto sea el cumplimiento de funciones públicas o administrativas que requieren dedicación de tiempo completo o impliquen subordinación y ausencia de autonomía respecto del contratista, salvo las excepciones legales. De la norma en cita se concluye que la persona, cuando celebra un contrato de prestación de servicios, no puede ser para el cumplimiento de funciones públicas o administrativas, que en el mismo no puede ser para funciones que requieran dedicación de tiempo completo
a efectos de imprimirle el carácter de una relación laboral. Que esas funciones impliquen subordinación y ausencia de autonomía respecto al contratista, en donde es menester señalar que la persona que suscribe este contrato no se encuentra de ninguna manera subordinado. Esto, ¿cuál es la consideración jurídica para tener en cuenta? El contrato de prestación de servicios versa sobre una obligación de hacer para la ejecución de labores en razón de la experiencia, capacitación y formación profesional de una persona en determinada materia con la cual se acuerdan las respectivas labores profesionales. Por lo tanto, vuelvo e insisto, la realización es temporal de actividades inherentes al funcionamiento de la entidad respectiva. La autonomía e independencia del contratista desde el punto de vista técnico y científico constituye el elemento esencial de este contrato. Porque cuando las actividades de la administración no puedan realizarse con personal de planta, allí es donde se selecciona a una persona para que, con sus conocimientos especializados, supla esa deficiencia que obviamente, como ya lo dije, debe ser de naturaleza temporal, para que no se confunda con los elementos propios de una relación laboral. De tal manera que el contrato de prestación de servicios, la continuada subordinación laboral y la remuneración no pueden fusionarse con el fin de que se desnaturalice el mismo, ya que el contrato de prestación de servicios, la actividad independiente desarrollada, puede provenir de una persona jurídica con la que no existe el elemento de eso que yo llamo la subordinación laboral o dependencia, consistente en la potestad de impartir órdenes en la ejecución de la labor contratada. Es decir, que la subordinación o dependencia es la que determina la diferencia del contrato laboral frente al contrato de prestación de servicios. Como todos saben, el contrato de prestación de servicios no tiene ninguna erogación de prestaciones sociales. A contrario, en caso de que se acredite la existencia de un trabajo subordinado dependiente consistente en la actitud por parte de la administración contratante de impartir órdenes, como suele hacerse a quien presta el servicio con respecto a la ejecución de la labor contratada, así como la fijación de horario de trabajo para la prestación del servicio, se tipifica el contrato de trabajo con derecho al pago de prestaciones sociales. Y allí es donde surge necesariamente la falta disciplinaria que está catalogada con una sanción de destitución del cargo. Por eso, recuerden, señores servidores públicos, que la entidad no está facultada para exigir subordinación o dependencia al contratista, ni algo distinto del cumplimiento de los términos del contrato, ni pretender el pago de un salario como contraprestación de los servicios derivados del contrato de trabajo, sino más bien, hablemos de honorarios profesionales a causa de la actividad del mandato respectivo. Señor servidor público, que no le pase a usted. Muchas gracias, doctor Jaime Mejía. Que no le pase a usted, señor alcalde. Llegamos al final de Orden y Rectitud, el programa institucional de la Procuraduría General de la Nación. Recuerden contactarse con nosotros a través de las redes sociales o a través del correo electrónico prensa@procuraduría.gov.co. Nos vemos el próximo sábado o nos escuchamos en la Radio Nacional de Colombia. Hasta entonces. Aquí termina Orden y Rectitud, el programa institucional de la Procuraduría General de la Nación, que lo acerca a la administración pública para que conozca sus derechos y deberes como funcionario público y ciudadano.